Sí, bueno, vamos a hacer algo más, algún ejemplo más de cálculo de áreas y lo vamos a complementar. Y luego vamos a ver una aplicación física de integral definida y con Claudia van a ver una aplicación más con ejercicios. Así que bueno, vamos a un cálculo de área más. A ver, imagínense que nos dan esta, dice el área determinada por la región que queda entre esa curva y el eje X. A ver, intenten hacer ustedes el gráfico primero y me dicen cómo está el gráfico, en qué región, qué cuadrante si quieren, y cuál sería la integral que nos sirve para calcular el área de esa región. Recuerden que en los ejercicios de área siempre tienen que hacer el gráfico. Vamos, ustedes se ayudan con el GeoGebra, no van a tener problema. Bueno, ¿ya pudieron hacer el gráfico? A ver, ¿les quedó algo así? Bueno, ¿cuál sería la integral que tienen que plantear? Justo esa región está debajo del eje X. ¿Qué cuidado tenían que tener? A ver, ¿les quedó esta integral? Esa sería la integral que nos da el área de esa región. Bueno. Ahora, piensen la integral sin los límites de integración. Si la pensamos como integral indefinida, ¿qué método podríamos aplicar? Y por algo ya está factoriado el denominador. Fracciones simples, muy bien. Si a alguno esta integral se les ocurre llevarla a la de la forma, también lo puede hacer. Yo acá se las puse a propósito de manera factoriada para que practiquemos fracciones simples. Así que bueno, vayan a un costadito y resuelvan esa integral como fracciones simples. A ver, les quedan unos minutos y vemos si llegamos a lo mismo. ¿Puede ser? Bueno, ¿ya la pudieron resolver? Empezaron haciendo este planteo. Bueno, recuerdan el procedimiento, ¿no? Sacan factor común, igualan los dos numeradores. Bueno, a ver si ahí ya tienen una reayuda. Siempre planteaban tantas fracciones como raíces tenga el denominador, que en este caso son las dos raíces reales y distintas. Una vez que hacían eso, tenían que sacar como un denominador, y como esa expresión algebraica dice que hay una igualdad entre las dos, como los dos denominadores son iguales, también tienen que serlo los numeradores. A partir de allí trabajan exclusivamente con los numeradores y empiezan a reemplazar la X por valores estratégicos, digamos. Si uno elige precisamente lo que son raíces, hacen cero algunos términos y es más fácil despejar. Bueno, entonces podemos escribir esa expresión algebraica de esta manera, como la resta de estas dos fracciones, lo que nos habilita a distribuir en dos integrales.
Y como es 1 sobre x menos una constante, siempre nos va a dar logaritmo natural. Recuerden, tiene que estar elevada a la 1, ¿no? Bueno, ya estaría integrada. Yo lo que hice fue sacar factor común 1/3 y escribir la resta de logaritmos como un cociente. Si esto no lo hacen, recuerden, no es que esté mal, pero ahora van a ver por qué me pareció que era más conveniente hacerlo de esta manera. Una vez que terminan con todas estas cuentas, tienen que volver a la integral que les da, que plantearon al principio, que estaría indicando el área de esa región. Entonces dejamos el menos adelante y me olvidé en 1/3. Wow. Sonamos. Me olvidé en 1/3. Bueno, háganlo correctamente, por favor. Se ponen en 1/3 y hacemos las cuentas. Así que en realidad esto va a dar 2/3 logaritmo natural de 2. A ver, termine mientras yo lo voy a arreglar y se lo subo de nuevo. ¿Puede ser? A ver, ahí lo puse. En realidad, a ver, Ignacio, le quedó negativo. ¿Le habías puesto el menos delante, Ignacio? ¿Cómo están al revés los signos? Bueno, listo, llegaron ahí. Algunos estaban cerca. Puse 1/3 también. Sí, ya me di cuenta que hiciste eso. Pero igual haciendo eso te quedó negativo. Si hacemos distributiva para escribirlo como lo escribiste vos, sería positivo. Y a ver, pensemos. ¿Qué propiedad se puede aplicar? Un medio es una división, así que eso lo puedo pensar como logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. Y logaritmo de 1 es 0. ¿Lo entendiste? Entonces se simplifican cosas, ya saco el logaritmo de 1 y puedo juntar los dos logaritmos. Bueno, lo controlé con el software, por las dudas. Y si alguno lo llegaba a plantear usando el método de la forma, da 4/3 arco tangente de 1/3, que es equivalente, no es igual. Bueno, listo, todo entendido, pudieron terminar todos los demás. Profe, le hago una pregunta, dale. Sí, más bien que podés. Hola, profe. Todo bien. ¿Vieron el segundo paso donde calcula A? Que le queda menos 1/3 el logaritmo de x menos, del módulo de x menos 1 sobre x más 2 y tiene el 0 y el menos 1. Sí. Yo había puesto menos 1 y 0. ¿Eso cambia en algo o es indiferente?
El orden de integración, Sí. pero sí cambia. ¿Y cómo va? Porque yo tenía anotado que se le ponía arriba la B, del intervalo arriba la B y abajo la A. Y bueno, ¿y cuál es la B? 0. Ah, nada, lo puse yo mal. ¿Está bien? Sí, dale. Gracias, perfecto. Bueno, ¿alguno más? ¿O hacemos ya otro ejemplito? Los están haciendo, ¿no? Bueno, a ver si tengo esta función, e a la x sobre raíz cuadrada de e a la x más 2 en el intervalo 0, 1. Bueno, dibujan esa función y les da esa región, ¿no? Así que acá no hay que pensar mucho más. El área tiene que estar representada por la integral entre 0 y 1. ¿Qué método de integración usarían para resolver esta integral? Sustitución. Bueno, ¿se animan a hacerlo solos? Si les da con el número e, no se asusten. Si tengo una función que sea la x, tanto en el numerador y en el denominador, es muy probable que el resultado me dé con el número e. Y recuerde que cuando hacen sustitución y están en integral definida, ¿te cuesta sustitución mucho? ¿Quieren que lo hagamos? Los métodos de integración requieren un poco de práctica. A ver, miren. Acá me parece que lo que conviene es llamar z. Bueno, a ver, lo digo. Nos conviene llamar z a lo que está afectado por la raíz. ¿Por qué? Porque cuando hacemos su derivada, buscamos su diferencial, nos da exactamente lo que está en el numerador. Entonces, para resolverlo así como integral indefinida ya estaría listo. Pero como tenemos límites de integración, es integral definida, nos fijamos cómo se modifican los límites de integración. Entonces, para cada valor de x, nos tenemos que fijar qué valor de z le corresponde. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Reemplazando en lo que dijimos a quien llamábamos z. Entonces ahí le puse los pasos. El primer límite de integración es, así que si x es 0, reemplazamos en la expresión de z y nos queda e a la 0 más 1, que es 3. Y cuando x vale 1, nos queda e más 2. Entonces, la misma integral, si la escribimos en z, recuerden que pasamos al mundo z, todo tiene que ser de z, la expresión y los límites de integración, los puse a la izquierda, esa misma integral ahora va a ser entre 1 y e más 2, que son los dos límites de z que calculamos recién. Y de acuerdo a la sustitución, a lo que elegimos como llamar z, la integral queda 1 sobre raíz de z. Y para integrar eso es mucho más sencillo pensarlo como z a la menos un medio. Le sumamos 1 al exponente y lo dividimos por lo mismo. Reemplazamos por los valores y nos queda esta expresión así, no se puede achicar más. ¿Se entendió? Mica, ¿viste cómo eran las cosas? Los demás. No, de nada.
La sustitución, ustedes tienen que tener esto presente, la sustitución les tiene que ayudar a ver esa integral de una manera más sencilla. Porque fíjense que con lo que elegimos llamar z nos queda 1 sobre raíz de z para integrar. Entonces uno tiene que tratar de distinguir en el integrando si está la función y su derivado, o por lo menos multiplicada o dividida por algún número. Pero tratar de distinguir esas cosas. Bueno, creo que les mostré entre la clase anterior y hoy varios ejemplos de área entre la curva y el eje X, en donde usábamos los distintos métodos de integración. Ahora uno puede extender el tema y calcular área entre curvas, ¿sí? Como por ejemplo el gráfico que está ahí a la izquierda. Dibujamos 2 curvas, 3 curvas, lo que sea, no importa, no tienen por qué ser dos curvas, puede haber más de una, pero siempre lo vamos a pensar en un intervalo en el que podamos distinguir 2 curvas. Ahora después en los ejemplos yo voy a retomar esto. Cuando se nos presenta un problema de este estilo, necesitamos saber dónde se cortan las 2 funciones, como está marcado ahí. A veces nos pueden dar el intervalo directamente, y eso lo vamos a hacer con esta integral. Es entre a y b de f de x menos g de x. Yo les puse ahí, la función f es más grande, ¿no?, que la función g. Lo que uno en palabras caseras, digamos, dice techo menos piso. En esa región, lo que está ahí marcado, pintadito, tenemos que distinguir cuál es la función que está por encima, cuál es la función que está por debajo, ¿sí? Cuál sería el techo y el piso. Si cuando hacíamos cálculos de áreas para regiones que quedaban entre la curva y el eje X, era necesario graficar acá mucho más, ¿sí? Hay que ver bien qué función está por encima y cuál está por debajo. A ver, supónganse, vamos a empezar con 2 funciones sencillas. X más 2 es la función f y menos x menos 2 es la función g. Y acá ya nos dan el intervalo, dice el intervalo 0, 3. Entonces, en el mismo par de ejes coordenados, graficamos las 2 funciones. Y nos fijamos en el intervalo que nos dieron, qué región queda. Cuando uno calcula área entre curvas, entre 2 curvas, se olvida si está por debajo o por encima del eje X. Esa resta que está ahí entre las 2 funciones ya incluye esa consideración. Así que no importa si la región cae debajo del eje X, como en esta que les puse, siempre vamos a pensar función que está por encima menos la función que está por debajo. Techo menos piso. Así que teniendo esa consideración, la integral va a tener que ser esta, entre 0 y 3, que es el intervalo que nos dieron, de la función que está por encima, que es la recta x más 2, menos la función que está por debajo, que es la recta menos x menos 2. Observen que si me hubieran dado otro intervalo, por ejemplo, cuando x entre menos 10 y menos 9, ahora la que iba a estar por encima era la otra recta, ¿no? Se dan cuenta que eso puede variar, por eso siempre hay que hacer el gráfico. Bueno, y esta es bien sencilla porque no tenemos ni que aplicar métodos de integración, podemos juntar las x y los términos independientes, integrar término por término y aplicar
barro. Díganme si se entendió este ejercicio. Buenísimo. Cuando estoy en el aula siempre les hago un nenito dentro de la región para distinguir cuál es el techo y el piso del nenito, pero acá no lo tengo. Wow, y si nos dan más funciones, nos morimos. A ver, ¿se animan a graficar todas juntas? ¿Les quedó algo así? Ustedes lo pueden hacer en GeoGebra, no hay problema, después lo copian en el papel prolijo y pongan el nombre a cada curva. A ver, ¿observan alguna dificultad acá? Si ustedes ponen un nenito dentro de la región, ¿tienen siempre el mismo techo? ¿Qué me querés decir con determinar la base, Leonel? Me perdí. ¿Lo estás pensando como un triángulo? Lo que puedo observar ahí es que al tener tres funciones, es como que está cambiando el techo de la región, ¿no? Hasta un momento veo la función f y llega a un determinado valor de x en que empiezo a ver como techo la función h. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar las intersecciones entre las curvas. Claro, dos techos, mismo piso. Perfecto, Micaela. Ya sé que el piso está inclinado, pero bueno, al nenito no le afecta la gravedad ni nada, así que seguimos teniendo ese piso. Primero hacemos las intersecciones. Cuando igualo la función f con la función h, bueno, está bien, no pasa nada, ahora se piensa bien. Acá yo sé que hay una dificultad, porque la función f, que es x por e a la x, la tengo que igualar con e. Entonces estas ecuaciones no son sencillas de resolver. Pero como hacemos el gráfico primero, nos podemos orientar. Porque uno puede observar que hace el gráfico y puede decir, bueno, me parece que se cortan en 1. Bueno, prueba, a ver qué pasa. Si x vale 1, justamente la imagen de la función f me da el número e. Así que la intersección entre esas dos es x igual a 1. Bueno, a ver, Iván, ¿cómo lo pensaste para decir que tenía un piso? A ver, si me lo explicas. Claro, pero ¿cuáles serían los dos pisos para vos? Eso quiero que me digas para ver qué pensaste. Lo que pasa... A ver, cuando haga el otro grafiquito me vas a decir. Está bien, ustedes están pensando... Fijé los dos pisos. Está bien. Digamos como que yo no les puedo decir que eso está mal, lo que están pensando. Lo que tienen que, además, es ver cuál sería la integral. Miren, ahora yo les voy a marcar otra cosa más y me dicen si les funcionaba lo que ustedes habían pensado o no.
tenemos las intersecciones entre F y H y entre G y H. Entre F y H no la calculé porque es el 0, ¿no? Entonces marco con una línea punteada los dos intervalos. ¿Para qué hice eso? ¿Qué pasa cuando la X está entre 0 y 1? Tacho lo que veo después del 1. Si solo veo entre el 0 y el 1, ¿puedo distinguir un techo y un piso? Entre 0 y 1, ¿quién sería el techo? ¿Quién sería? Bueno, acá no le puse F y G, pero ya saben. Claro. Y ahí, y en eso que me escribiste, para que me perdí, Franco, coincide con lo que habías pensado antes. Y a ver, González Adotti y Valentina, F y G. Y Micaela, el piso X. Claro, entonces por eso, no es que esté mal que lo hayan pensado de esa manera, sino que cuando uno la va dividiendo en regiones, en cada región tiene que distinguir un techo y un piso. Bueno, y me quedé ahí con Micaela que me puso el piso X. Miren, si uno pone un nenito dentro de la región que está en verde y solo entre 0 y 1, ese nenito tiene como techo la función f, que es x por e a la x, y como piso la función x. Y me olvido si el eje está en otro lado. Después, cuando estoy entre 1 y e, el techo sería e y el piso sería x. Cuando ustedes tienen que dibujar regiones que tienen 3, 4 o más funciones, no importa cuántas sean, siempre se tienen que fijar si cambian, digamos, los techos y los pisos, ¿no? Si yo tengo 2 techos, seguro voy a tener que hacer 2 integrales. Si tuviera 2 pisos distintos, también. O puedo tener más combinaciones. La cosa es marcar intervalos que me dejen bien en claro cuál es el techo y cuál es el piso. Si me hacen falta poner 2, 3 intervalos, ponemos, no hay problema. Entonces, el área de toda la región la vamos a pensar como el área entre 0 y 1, en donde el techo es x menos e a la x, x por e a la x, menos el piso que es x. Más otra integral entre 1 y e, en la cual el techo es la función e y el piso es la función x. ¿Se entendió el planteo? Porque si ustedes hacen mal el planteo, lo que hagan de acá en adelante va a estar mal. A ver si tengo que ir de todos o quedó algo. Perfecto. Bueno, y ojo ahora que por más que tengan que integrar x en las dos integrales, en realidad no lo podríamos juntar por el límite de integración. Y acá aparece una dificultad adicional que cuando tengamos que integrar x por e a la x, tenemos que usar, y ya lo hicimos un montón de veces, integración por partes. Bueno, ahí está separado término por término. Las 3 últimas integrales son inmediatas, solo hay que aplicar un método de integración en la primera integral. Como siempre, la
indefinida, sin los límites de integración. Y volvemos al integral. Ponemos el resultado de la primera, de la segunda, la tercera y la cuarta, cada una con su límite de integración. Y aplicamos barra. Y controlen si hice bien las cuentas por las dudas. Porque la área queda, imagino que en palabras de alumnos, en consideraciones de alumnos, un número feo. ¿Sí? Porque sería e al cuadrado sobre 2 menos e más 1. Bueno, a ver si se entendió, si lo pudieron procesar. Hay unos cuantos para hacer en la práctica. Siempre hagan lo mismo, grafican las funciones, buscan los puntos de intersección y tratan de distinguir intervalos en los cuales solo quede un techo y un piso. ¿De acuerdo? Bueno, podemos seguir un poquito más. Por mí sí. Hago caso a Micaela. Bueno. Vamos a ver si podemos pensar alguna aplicación física. Cuando estamos en integral indefinida, habíamos hablado un poquito de aplicación física. ¿Se acuerdan que cuando estábamos con derivadas, empezamos con la ecuación de la posición, la derivamos y encontrábamos la ecuación de la velocidad? Si la volvíamos a derivar, encontrábamos la ecuación de la aceleración. Con integral indefinida lo pensamos al revés. Si parto de la ecuación de la aceleración, integro y tengo la ecuación de la velocidad, y si la vuelvo a integrar, obtengo la ecuación de la posición. Hasta ahí es un repaso. Y también habíamos hablado, sobre todo en la unidad de derivadas, sobre desplazamiento y trayectoria total recorrida, o distancia total recorrida. ¿Se acuerdan de eso? Que no era lo mismo el desplazamiento que la distancia total recorrida. ¿Lo tienen presente? Recuerden, desplazamiento es posición final menos posición inicial. Yo puedo estar sentada ahora delante de la compu, ir hasta la puerta y volver. El desplazamiento fue 0 porque volví a la misma posición en la que estaba. Pero la trayectoria total recorrida o la distancia total recorrida obviamente no es 0 porque fui y volví. Entonces, cuando hay integral definida, podemos hacer algo sobre eso. Cuando tenemos una función que nos está dando la velocidad en un intervalo de tiempo t sub 0, t sub 1, cuando hacemos la integral definida entre esos valores, t sub 0 y t sub 1, de la velocidad, nos da el desplazamiento de esa partícula, móvil, auto, lo que sea. Recuerden, si fuera integral indefinida, integro la velocidad y me da la posición. Cuando lo hago de manera definida, me da el desplazamiento. A ver, supónganse que nos dicen hallar el desplazamiento de un móvil en el intervalo 1, 2, en el cual la velocidad es
2t. Nos están dando las unidades porque dice que está en metros por segundo y además nos preguntan cuál es la velocidad media en el intervalo. Como tenemos una ecuación de la velocidad y un intervalo de tiempo, tenemos recién integrales definidas. Así que el desplazamiento va a estar dado por la integral entre 1 y 2 de 2t, que era la ecuación de la velocidad. Integramos esto, que es súper sencillo, y hacemos las cuentas aplicando. Obviamente acá no están las unidades, las vamos a poner en la respuesta. Por otro lado, nos preguntan cuál es la velocidad media. No sé si se acuerdan, la velocidad media, que era la razón de cambio promedio en matemática, era delta S sobre delta T. El delta S lo acabamos de encontrar, vale 3, y el delta T es 1 porque estamos entre segundo 1 y segundo 2. Y a pesar de que las dos cuentas nos dan 3, no es lo mismo porque tienen diferentes unidades, son diferentes clases de magnitudes, ¿no? Una es escalar, la otra es vectorial. Así que escribimos correctamente que el desplazamiento del móvil en ese intervalo entre 1 y 2 es de 3 metros, con una velocidad media de 3 metros por segundo. ¿Se entendió? La magnitud del desplazamiento es la magnitud escalar, solo con el número y la unidad la podemos entender. La segunda, la velocidad media, es una magnitud vectorial, necesitamos la unidad, la medida, sentido y dirección. Bueno, a ver, ¿vamos bien con eso? A ver, Micaela, la primera pregunta sí, depende del intervalo, pero si tenés 4, 6, el delta T sería 2. 6 menos 4 es 2. La resto. Bien. Ignacio, ¿cómo encontré la velocidad media? Promedio. Lo que uno decía en matemática, razón de cambio promedio, pero en física se llama velocidad media. Y siempre es el delta S sobre delta T. Era el delta de la variable dependiente sobre el delta de la variable independiente. Eso lo habíamos visto cuando empezamos derivadas. ¿Te acordás, Ignacio? Entonces, el delta S es el que averiguamos primero, con la integral definida. Y el delta T no lo calculé porque decía entre 1 y 2. Y 2 menos 1 era 1. Ahora sí. Joya. Nunca taxi. De nada. ¿Alguno más que se haya quedado con algo sin entender? Bueno, a ver, vamos a tratar de hacer este. Dice que la velocidad de una partícula está dada por la ecuación, no sé por qué faltó, no salió escrito, es 2t menos 2, medida otra vez en metros por segundo. Y nos piden hallar el desplazamiento y la trayectoria total recorrida durante los primeros 3 segundos. A ver, dibujamos la ecuación de la velocidad, la hice a partir del 0 porque esto es velocidad, ¿no? Que puse X ahí, tiene que ser.
Bueno, nos dicen los primeros 3 segundos, entonces marco el intervalo 0,3. A ver, calculamos el desplazamiento. ¿Qué plantearían ustedes? Franco propone 2 integrales definidas. A ver, no está mal, vamos a ver si lo podemos pensar un poquito más. Esa ecuación es la ecuación de la velocidad, ¿no? Ese gráfico está representando la velocidad. Entre el 0 y el 1, la velocidad es negativa. Y entre el 1 y el 3, la velocidad es positiva. ¿Qué quería decir esto de velocidad negativa y velocidad positiva? Yo recién nombré qué clase de magnitud es la velocidad. ¿Qué me está indicando sobre cómo se mueve el móvil cuando la velocidad está debajo del eje X? Más que la dirección, el sentido. Yo puedo decir que cuando la velocidad es positiva está yendo y cuando la velocidad es negativa está volviendo. Claro, derecha o izquierda, o yendo y volviendo, porque acá no nos están dando la dirección. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Si hacemos el desplazamiento, va a ser directamente la integral entre 0 y 3 de toda la ecuación velocidad. Ese es el desplazamiento. Porque, fíjense, ¿qué está haciendo esta cuenta? Si yo estuviera en integral indefinida, integro la velocidad y me da la ecuación de la posición, ¿no? Cuando estoy en integral definida, que le aplico Barrow, estoy haciendo la posición a los 3 segundos menos la posición al 0 segundo. Estoy haciendo posición final menos posición inicial, ¿sí? Cuando hago desplazamiento no estoy considerando si fui y volví, que es lo que les decía recién. Yo estoy acá delante de la compu, voy hasta la puerta y vuelvo, ¿sí? Ese desplazamiento para mí sería 0. Para hacer la trayectoria total o distancia total recorrida, sí vamos a hacer lo que planteó Franco hace un ratito. La integral definida, pero 2. Una integral entre 0 y 1, con un menos adelante, porque es cuando la velocidad es negativa, más otra integral entre 1 y 3, donde la velocidad es positiva. Y ahí el de la trayectoria total me da 5, ¿sí? Porque fue y volvió. Si yo lo hubiera pensado como áreas, soy matemática y lo pienso en como áreas, si lo hago directo entre 0 y 3, no me estaría dando el área de toda la región, ¿sí? Lo mismo que acá no me estaría dando la trayectoria total. Si quiero la trayectoria, sería como un paralelismo en pensarlo como la suma de áreas. Igual, la suma de áreas en física es desplazamiento, es trayectoria. Bueno, y como siempre, escriben la respuesta completa. El desplazamiento en los 3 primeros segundos fue de 3 metros, pero la distancia total recorrida o trayectoria total recorrida fue de 5 metros. A ver, ¿se entendió? Bueno, ahora les voy a proponer por el chat uno similar a este para que encuentren el desplazamiento y la distancia total recorrida también durante 3 segundos, pero le cambio la ecuación de la velocidad. La ecuación de la velocidad ahora es t al cuadrado
menos 2t. T al cuadrado menos 2t. A ver si pueden encontrar el desplazamiento y la trayectoria. Sí, sí, el mismo intervalo, en los 3 primeros segundos. Sí, sí. Lo único que le cambio al problema es la ecuación de la velocidad. Bueno, ¿pudieron encontrar el desplazamiento? Sí. Desplazamiento de acero. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo interpretan? Sí, volvió al mismo lugar, perfecto. Que recorrió lo mismo de ida que de vuelta. Muy bien. Bueno, hagan la trayectoria y me dicen cuánto les da. ¿Pudieron encontrar la trayectoria? No puede ser eso, Juli. ¿Dibujaste la función? Me parece que no, y tendría que ser positiva además. A ver, ¿me cuentan qué integral plantearon? Sí, la carita, justo. Me parece que da 8 tercios. Aparte, chicos, están respondiendo sobre trayectoria. ¿Cómo van a poner un número negativo? Lo que me puede dar negativo son las velocidades, las aceleraciones, porque me está indicando el sentido, pero las distancias no. Recorrió 8 metros, no menos 8 metros. Al menos que el sistema de referencia esté con esa posición. La primera integral la hicieron entre 0 y 2 con signo negativo y la segunda entre 2 y 3. Bueno, eso tiene que dar 8 tercios. Miren, la primera, la que es entre 0 y 2, que le tienen que poner un menos adelante, esa da 4 tercios. Obviamente la otra también. A ver, revisen las cuentas. Bien, 8 tercios, muy bien. Y Micaela también. Bien, sí, los menos acá son terribles. A ver, este es el gráfico, ¿no? De la velocidad que les puse ahí en el chat. Perfecto. Bueno, a ver, les voy a pedir algo más con esto. Si nos dan además como dato que la posición inicial es 0, ¿no? Que S sub 0 es igual a 0. ¿Pueden encontrar la ecuación de la posición? Claro. De manera indefinida, sin los límites de integración, que en realidad ya lo hicieron. La misma integral que usaron recién, no aplican Barrow, le agregan la constante de integración, que en este caso es la posición inicial,
y ya tienen la ecuación de la posición. A ver, la ecuación de la posición les dio esto. T cubo sobre T3 menos T al cuadrado. Muy bien, pero esa constante C, de acuerdo a los datos que tenemos, ¿cuánto vale? Vale 0, muy bien. ¿Y qué pasa si graficamos las dos ecuaciones juntas, la de la velocidad y la de la posición? A ver, ¿les quedó algo así, como les pongo ahí en el chat? La que está en azul es la de la velocidad, la que está ahí medio naranjita es la ecuación de la posición en el intervalo que nos dieron, 0,3. ¿Les quedó algo así? Sí. ¿Te dio, Ignacio? Bueno, fíjense que ahí la que está en naranjita, rosa, no sé qué color es, posición final, posición inicial es 0. Así que la resta de esas dos nos dio 0, como la cuenta que les dio a ustedes, perfecto. Y fíjense que esa función como que tiene un mínimo en t igual a 2, que es donde la velocidad es 0, ¿no? Que también coincide con lo que veíamos antes de las condiciones de máximos y mínimos. Entre el 0 y 2 es cuando se está yendo, digamos, por el sentido de los ejes, porque está positivo hacia arriba, y a partir del 2 está volviendo. Y lo que fue y volvió fue la misma distancia. Tardó más al principio porque en 2 segundos recorrió el mismo tiempo que antes, la misma distancia que después en 1 segundo. ¿Lo ven? Es más, lo mismo sería cierto si me dijeran que la velocidad inicial, no, que la posición inicial es 1. Si la posición inicial es 1, lo único que va a variar es lo que les puse ahí en ese gráfico. La ecuación de la posición va a estar trasladada, pero acá también se ve que posición final menos posición inicial es 0, porque están en el mismo lugar, en 1. Bueno, ¿quedó entendido esto? El último les puse que si me dijeran que la posición inicial es de 1 metro, ¿sí?, pasa lo mismo. También se ve que la posición final menos la posición inicial es 0. Como que esto es un invariante más allá del valor de la posición inicial. Del problema que estaban haciendo es hasta el gráfico anterior. Esta es una cosa extra que les agregué como para que vean que es lo mismo. En la naranja, que es la posición. Porque vos podés medir el mismo movimiento con diferentes posiciones iniciales. Quieren después estos gráficos, se lo agrego a la presentación y les pongo el nombre a las curvas. Este ejercicio extra que hicieron. Bueno, ¿todos entendieron? Bueno, chicos, díganme si les quedó alguna duda. Si no, descansan un ratito
para seguir con Claudia.